Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace unos meses sucedió lo impensable. Vladimir Putin le ordenó al ejército ruso que invadiera Ucrania. Una vuelta a las guerras convencionales en las que un país invade otro para ampliar sus fronteras. Pero no solo eso, también una vuelta atrás al mundo de la Guerra Fría, el mundo dividido en dos bloques. Esto, sumado a la polarización política mundial, nos pone en un escenario que es completamente nuevo dentro del mundo de la geopolítica. Realmente el conflicto ucraniano ha cambiado nuestro planeta y además nadie sabe qué implicaciones mundiales va a llegar a tener. Una vuelta a la barbarie, a la guerra y al abuso. Ojalá termine pronto, pero lo que nos toca a nosotros como periodistas es analizar qué es lo que está pasando tanto en Ucrania como en el mundo. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Guerra en Ucrania y el mundo cambió. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. El dios Marte otra vez reina en la tierra. Marte, rojo y guerrero, el antiguo dios de la guerra, al que se consagraban las legiones romanas antes de ir a pisotear tribus por toda la cuenca del Mediterráneo. Todos los invasores tienen siempre una muy buena excusa. En el caso de los romanos, que cuando invadían esparcían la civilización y la pax romana. Aunque eso sí, llegaba el fin de semana y se entretenían echándole esclavos a los leones en el circo. Concepto de civilización un poco curioso. Aún así, la civilización romana, porque no hay nada perfecto en la historia, ni todo malo ni todo bueno, nos dejó realmente cosas maravillosas. No podemos olvidarnos de esto. Pero comenzaba esta introducción así, sobre que Marte reina y gobierna otra vez en la Tierra, el dios de la guerra, porque el 24 de febrero de este año sucedió lo que para muchos era impensable. Una vuelta a décadas atrás, si me apuran, a un siglo atrás, en la que de repente un país invade a otro en una guerra convencional. Durante las últimas décadas el enemigo siempre era invisible y las guerras no eran convencionales, puesto que se llamaba terrorismo y era un enemigo invisible, como sucedió el 11 de septiembre del año 2001, cuando se atacaron las Torres Gemelas en Nueva York. Lo que estamos viendo ahora me parece deleznable. Que una mañana un señor se levante en su sillón y diga: vamos a la guerra porque nuestro país es mejor, más chévere que el de al lado. Obvio, él no va a la guerra, ni van sus hijos, ni van sus nietos. Van miles y miles y miles de rusos, que por cierto muchos de ellos están pereciendo. Lo que es increíble es que cuando uno ve este tipo de imágenes, como algunas que he visto yo de la guerra de Ucrania, que es de lo que estamos hablando, y veo la imagen de un niño, por ejemplo, envuelto en vendas por una bomba, porque han tirado una bomba, o veo la imagen de una madre llorando, o veo, por ejemplo, las fosas comunes en Bucha, o veo las fosas comunes en Izum, esto de hace apenas 48 horas, nadie queda impasivo a esto. Es como si ese tipo de imágenes despertaran en nosotros
el ancestral dios Marte. Y es curioso porque además hice la promesa de que no iba a hablar más en público, de la guerra de Ucrania. Porque cuando lo hice, hace 8 meses, justo una semana antes del ataque, se hizo en esta cadena, aquí en Caracol, en Noche de Misterio, se hizo un especial del conflicto ucraniano, sin que yo pensara que Rusia iba a atacar, y no sé la cantidad de insultos que me cayeron. Creo que cuando llega una guerra es como, despierta en nosotros unos instintos que son muy primarios. Nadie queda neutral, ¿vale? Cuando hay tanta barbarie, aunque sigo diciendo insultos @Juan G. Vallejo, no tengo ya ningún problema, bloqueo con una tranquilidad pasmosa. Sigo diciendo que cualquier persona que apoye que bombardeen Kiev debería de ir a un psiquiatra y debería hacérselo mirar, ¿vale? De acuerdo, las razones de la guerra, Putin dice que es que hay nazis en Ucrania y bla 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 bla. También hay nazis en Bogotá y eso no justificaría que bombardeen Bogotá. Es una auténtica barbaridad. Odio cualquier tipo de violencia, me parece deleznable. Y además la base de todas las violencias así masivas es siempre la misma: el racismo. Adolf Hitler, con la excusa de que eran la raza superior, y que el resto de países tenían colonias, pues él quiso hacer sus colonias allí mismo en Europa, haciendo un ultranacionalismo. La gran Alemania y los alemanes éramos mejor que el resto del mundo. Y ahora el caso de Putin es, desde mi punto de vista, exactamente lo mismo. Han despojado a Rusia de sus territorios históricos, según él, tiene una visión de la historia bastante particular. Y entonces, eso justifica sus intromisiones en cualquier lugar, como hizo, por ejemplo, en Osetia, o como está haciendo ahora mismo en Ucrania. Creo que es un momento triste para la humanidad y además, desde el 24 de febrero de este año 2022, el mundo ha dejado de ser el mismo. Esto ya es otra cosa. En cierta medida, una vuelta al antiguo telón de acero. El mundo dividido en dos. Unos son buenos y otros son malos. Elija usted los que son buenos y son malos. Y además todo el mundo a matarse por una guerra que está a miles de kilómetros. Menos mal que no nos matamos tanto a puñetazos, sino que simplemente echamos porquería por redes sociales, que es lo que me pasó a mí, por desgracia. Pero creo que el periodismo no debe callar. Si hago este programa y rompo mi promesa, es porque llegó a mis manos un libro de Hugo Facio, un historiador e investigador colombiano, que es de origen chileno. Ahora vais a escuchar la entrevista. Y dije, creo que merece la pena, ¿no? Merece la pena hacer periodismo, meternos en los hechos, hablar con un señor que ha vivido en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y luego que cada uno de ustedes saque las conclusiones que le apetezca. Me da pena que Marte sea el que domina el mundo. Y además, en función de las ideas políticas de unos o otros, unos apoyan a Ucrania o otros apoyan a Rusia. Yo, con sinceridad, lo que intento es hacer periodismo. Intento ser objetivo, no parcial, ¿vale? Eso, la parcialidad en el periodismo no existe. El que le diga lo contrario le miente, porque además no sería humano. Los periodistas somos también humanos. Entonces, simplemente me entristece que Marte campe a sus anchas por la Tierra. Odio cualquier tipo de violencia y ojalá esa guerra inmunda, como todas las guerras que son una porquería, como la que vivimos aquí en Colombia desde hace muchas décadas, terminen de una vez. Y el hombre entienda que si alguien es diferente a ti o piensa diferente a ti, por eso no hay que matarnos. Ser ruso, ser colombiano, ser español, ser portugués, ser italiano o ser brasileño no te hace mejor persona. Tener un pasaporte y una nacionalidad no te hace ni mejor ni peor que nadie. Trabajé en más de 30 países y en todos conocí imbéciles
y en todos conocí grandes seres humanos. Fijémonos en todo lo que nos une y la diferencia es maravillosa. Me encanta hablar con gente que no opina como yo, que lo hace y expone sus opiniones con respeto, y si además somos de religiones, de creencias, de etnias o de tendencias políticas diferentes, me parece maravilloso. Por eso amo la democracia y odio absolutamente todas las guerras, más una que está ahora mismo en Europa y que ha vuelto el mundo a hace 30 o 40 años. Así que es triste, tenía que contarlo, creo que he hecho una introducción sacando lo que tengo en el alma. El dios Marte, otra vez, gobernando el planeta, utilizando una oscura naturaleza humana que nos traiciona una y otra vez. Somos depredadores y las guerras lo demuestran. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y aquí lo que hacemos es, aquí en Noche de Misterio, hacemos periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Siempre recalco la palabra hechos, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de hechos con un señor que es historiador, investigador y escritor. A todos los que os guste el periodismo de misterio, tenemos un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, Oculto tras la sombra. Ahí tenéis podcast todos los jueves, vídeo los lunes o los martes. Y como sabéis, estoy en una etapa en la que estoy haciendo varios viajes de autor al año, unos 3 viajes de autor. El próximo va a ser en marzo del año 2023 a Israel, Jordania, Belén. Marzo del año que viene a Israel, Jordania, Belén. Los que os interese, en mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, al comienzo hay un post fijado y ahí están los datos, los que queráis apuntaros a ese viaje hasta una tierra en la que Dios habló con los hombres, el antiguo Israel. Y arrancamos ya sin más dilación. Bueno, y esto es un diálogo entre seres humanos. Ojalá sea así, y si no, bloquearemos gente y ya está, por lo menos en mi caso. Alejandro Bernal, ¿cómo estás? Pues Juanje, un saludo para ti, para todas las personas, para quienes nos escuchan a través del podcast que publicamos todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Un tema importante, tristemente necesario, Juanje, y creo que me sumo a lo que tú decías en la introducción. El periodismo tiene que cumplir esta labor y no le podemos dar la espalda a la realidad. Y lo que está pasando en Europa del Este en este momento está suscitando repercusiones a nivel mundial. Es importante y sobre todo, y esto se lo digo a los oyentes, hoy con un experto, una persona que vivió en la Unión Soviética y que nos va a hablar muy claro de esa transformación, ese final del comunismo y lo que hoy conocemos como la Rusia de Putin. Efectivamente, ¿no? Y el otro programa que hicimos, que está cerca de los 900.000 reproducciones solo en YouTube, si pongo el resto de plataformas pasará de largo el millón. Igual, entrevistamos a una persona que había vivido en Ucrania, en Rusia, y que también es profesor universitario, igual que es el caso de Hugo Facio. Creo que intentamos y nos esforzamos en hacer un periodismo en condiciones y un periodismo serio, a la vez que entretener. En este caso, hoy informar de algo que ha cambiado el mundo. Le guste al que le guste y al que no, pues también, porque es la realidad. La entrevista a Hugo Facio arranca así. Bueno, pues como les comentaba en el programa, he roto una promesa, ya que prometí no volver a hablar públicamente del tema de la guerra de Ucrania. Pero también creo que es una obligación del periodismo informar. La opinión pública la forman ustedes, pero sí creo que los periodistas debemos de contar lo que sucede en el planeta y, si podemos, intentar poner un granito de arena para tener un mundo mejor. He decidido hacer este programa, repito, en contra de mi promesa, porque me llegó a las manos un libro que tengo ahora mismo aquí, que es de Hugo Facio Bengoa, que se llama Rusia y Ucrania, una guerra.
Yo hice el programa hablando del conflicto ucraniano justo una semana antes de la invasión. Jamás pensé que Rusia iba a invadir Ucrania. Esto ya es, bueno, pues digamos, una tragedia humana sin precedentes en las últimas décadas. Estamos hablando de más de 5 millones de refugiados. Estamos hablando que además, no solamente eso, sino creo que lo importante de este programa y la entrevista que va a comenzar ahora es que el mundo cambió. Y creo que eso es lo más grave o lo más destacable de esto. El mundo podemos decir que ya es otra cosa desde hace unos meses y otra vez, en cierta medida, aunque con connotaciones muy distintas, hemos vuelto a lo que podemos considerar otra vez una guerra fría, con un escenario en el que se ven todas las partes y entonces para unos ustedes serán los buenos, para otros los malos. Yo creo que esto de hablar de buenos y malos deberíamos de empezar a desterrarlo, porque seguro que en Rusia hay gente maravillosa y en Ucrania también. Y son los políticos los que generalmente desde sus poltronas hacen que la gente se acabe liquidando unos y otros. Pero bueno, ya que vamos a romper la promesa, vamos a romperla bien y vamos a empezar a presentar al señor Hugo Facio Bengoa, que es el que ha escrito el libro Rusia y Ucrania y una guerra. Para todos los oyentes de Caracol Radio y del programa Noche de Misterio, ¿quién es Hugo Facio Bengoa? Bueno, Juan Jesús y a todos los radioescuchas. Bueno, Hugo Facio soy de origen chileno, se notará de pronto por mi acento, que todavía conserva su sello chileno. Por razones de la historia de Chile, me tocó salir del país poco después del golpe, yo era muy joven en esa época. Y después de un largo peregrinar terminé cayendo en muchos países del este. Viví en países que ya no existen, la República Democrática Alemana, viví en Checoslovaquia, viví en la Unión Soviética. Entonces me fui interesando mucho por conocer esos países y la verdad que lo fui convirtiendo en un objetivo de interés académico. Y después ya cuando empecé ya mi formación académica como tal, como historiador y después haciendo maestrías en historia y doctorado en ciencia política, seguí trabajando los temas relativos a Europa del Este y particularmente la Unión Soviética, porque el doctorado justo me tocó en la época de Gorbachev, entonces una época realmente muy interesante para trabajar lo que era ese mundo que se estaba recién comenzando a conocer, porque la verdad que hasta esa época era muy desconocido, habían grandes estereotipos pero no había muchas ideas. Y ahí me empecé a interesar, mi tesis doctoral lo hice sobre la Unión Soviética. Después escribí un par de libros que fueron unas investigaciones sobre los países de la Unión Soviética y los países exsoviéticos y los países de la Europa centro-oriental. Y después mis intereses investigativos, la verdad que me fueron llevando hacia otros temas, pero la verdad que el tema de Rusia nunca lo he abandonado, eso se mantiene casi como una cosa de corazón, uno siempre está leyendo, interesado en ver lo que ocurre. Y hace unos años atrás escribí un libro sobre historia de Rusia contemporánea, y me parecía importante tener estos libros donde se presente lo que ha sido Rusia y lo que es Rusia hoy, ya en esta época de Putin. Y después, y ahora se presenta este tema de la guerra, y dije yo esto no me puedo quedar callado, es decir, aquí yo tengo mucho que hablar. Uno, porque he trabajado mucho de temas internacionales, el tema del mundo, un tema que me interesa mucho entender lo que es el mundo hoy. Y dos, el tema de Rusia, que yo más o menos sí lo conozco. Lo que no conocía, y debo decir que aprendí mucho estudiando esto, haciendo este libro, fue aprender de Ucrania. Porque cuando uno estudia sobre Rusia, y esto creo que nos ha pasado a todos los que somos vuelto especialistas en algún país o algún área cultural así grande como puede ser Rusia, es que uno tiende a mirar mucho el país desde el centro. Y uno aprende a pensarlo y a concebirlo desde Moscú y San Petersburgo, nunca desde la periferia del imperio. Entonces, estudiar esto realmente me pareció muy interesante porque me puse a mirar a Rusia, pero ya desde el borde, desde lo que significa Ucrania, junto al borde. Entonces, de ahí empecé a mirar esta Rusia y la verdad que resultó una cosa que a mí me resultó muy provechosa porque aprendí una enormidad sobre Rusia y además sobre Ucrania, que debo reconocer, no puedo decir que yo era un gran conocedor de Ucrania. Yo tal vez reproducía los prejuicios rusos de pensar que los ucranianos
eran unos rusos que hablaban mal. Sí. Yo reproducí un poco ese estereotipo, que era el que uno aprendía y así lo asumía que era, ¿no? Bueno, es que aquí lo que ha habido es una campaña desde mi punto de vista, desinformación por parte del Kremlin, utilizando medios como RT y un ultranacionalismo que creo que hacía mucho que no se veía. Pero yo creo que eso mejor lo hablamos después. Porque usted vivió en la Unión Soviética. Yo eso no lo sabía antes de la entrevista. Sí. Usted que vivió en la Unión Soviética, ¿cómo era vivir en la Unión Soviética y cómo se vivió en la Unión Soviética el desmembramiento de un imperio? Porque realmente la Unión Soviética acabó siendo un imperio. Sí, claro. A ver, realmente, bueno, tuve la oportunidad de vivir en la Unión Soviética siendo joven, ¿no? Yo creo que aquí las etapas de vida son cruciales. Eso le disculpe, ¿qué presidente había en la Unión Soviética cuando vivió usted? Cuando yo llegué hasta Brezhnev. Brezhnev, sí. Y estuve hasta Andropov. Okay. Sí, en esa época. Uh-huh. Sí me tocó la muerte de Brezhnev, de eso me acuerdo patente. Entonces, no, realmente digo que es interesante hablar de esto y sobre todo recordar que esto lo hice cuando era muy joven. Pero claro, cuando uno es muy joven, estamos aquí en los años 70, uno venía saliendo de un régimen dictatorial en Chile. En alguna medida había toda una aureola sobre lo que era el socialismo, lo que era la Unión Soviética, sobre lo que era la sociedad futura y demás. Y uno obviamente tenía cierto romanticismo con todo eso. Sí. Entonces fue muy interesante llegar a conocer esos países, estar ahí, ya le dije, estuve en la RDA, después en Checoslovaquia, después en la Unión Soviética, y poder empezar a entender un poco cómo funcionan los sistemas. Es decir, más que hablar de los países, es entender un poquito la lógica del sistema, que en el fondo se replica de un lado a otro. Y eso fue lo que me llevó a mí a interesarme fuertemente a estudiar esas realidades. Es decir, ya convertirlo en un objetivo académico. Entonces mis investigaciones, las primeras siempre versaron sobre estos temas de Rusia. Y era interesante vivir esa experiencia, pero te digo de joven. Yo siempre me imaginé, o lo pienso después, si yo hubiera llegado a los 40 y tantos años a esa Unión Soviética aquel entonces, yo no estoy tan seguro que me hubiera costado tanto, ¿no? Pero los 20 era entretenido, era como una cosa emocionante, conocer un mundo tan raro, estar en la Plaza Roja, sí era como... Entonces uno se deja llevar un poco por esas emociones de la época, ¿no? Yo le voy a comentar, solo tengo dos amigos que hayan vivido en el bloque del Este. Una en Letonia y el otro es húngaro. Lo que pasa es que, claro, Luda, que es la letona, es bastante mayor que Gesha, que es el húngaro. Y la letona, que estuvo casada precisamente con su ex marido, que ya falleció, era piloto militar. Y ella me decía, no, Juanje, tú en la Unión Soviética, tú no te metías en política y tú vivías muy bien. Y aquí no había vagos, todos comíamos y cuando uno tenía 18 años, o a estudiar o a trabajar, punto. Y nadie estaba en el paro y vivíamos bien y tal, y la seguridad era increíble. O sea, tenía como una cierta añoranza al mundo soviético. Eso me impactó. Pues yo no he tenido la experiencia que tiene usted, ¿no? Y por eso me encanta que se lo cuente a la audiencia de Caracol Radio. En cambio, Gesha, que es el húngaro, que claro, es mucho más joven, y él vivió de niño la retirada de las tropas soviéticas, y entonces me decía una cosa que yo me moría de la risa. Me decía, no, yo como era un adolescente, tenía como 15 años o 16, entendí que realmente Hungría había cambiado porque un día fui al supermercado y en vez de ver leche, mantequilla, tal, de repente vi Parmalat y no sé qué. Y entonces me decía, no entendíamos cómo había marcas de leche. Si siempre había leche y ya está, como de repente. Entonces yo me moría de la risa cuando Gesha me contaba esto un día en Madrid. Por eso le comento, yo creo que los seres humanos tendemos a idealizar todo. Como idealizamos también el capitalismo, no hay ningún sistema perfecto, ni absolutamente ningún país perfecto, ni ninguna sociedad. Pero sí quiero saber eso. ¿Usted cuando joven, hasta qué punto ese romanticismo se le cayó al suelo o no? ¿Fue feliz allá? Me hubiera encantado conocer la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su momento, ¿no? Otra forma de vida y bueno, y otra, claro, es que hay que entender que el comunismo nace de una forma muy sencilla. Se cambia el servilismo que había en la Edad Media
donde la gente vivía bajo un noble o un gran poseedor de tierra, y esto se cambia, los pobres pasan del campo a la ciudad a trabajar en fábricas. Entonces la radiografía que hacen Marx y Engels de la sociedad es buenísima, y sacan el libro este famosísimo, el Manifiesto Comunista, y bueno, desde mi punto de vista el comunismo no funcionó por la naturaleza humana, pues somos tan egoístas que es imposible que funcionara, pero bueno, me hubiera encantado conocer la Unión Soviética y a ver hasta qué punto funcionaba ese sistema o no, que es un sistema que ya pasó a la historia. Hay gobiernos comunistas, por ejemplo en China o en Vietnam, pero los países tienen regímenes capitalistas, y los que son más comunistas puros y duros, como es el caso de Cuba, pues pobrecillos. Tengo amigos que han estado en Cuba hace poco. O Corea del Norte, Juanje. No, fatal, fatal, se vive pero re mal, vamos. Claro. O sea, las cosas como son y por su nombre. Todo el mundo intenta salir de Corea del Norte y de Cuba. Nadie va a Cuba a vivir ni a Corea del Norte. O sea, creo que fin de la charla, fin de la discusión. Como sucedió cuando en Berlín hicieron un muro. Todo el mundo saltaba para el mismo lado, que era el lado occidental, nadie saltaba para el este. Entonces, pues está claro que algo no funcionaba muy bien. Y estábamos con el profesor Hugo Facio, que nos estaba hablando de cómo era la vida en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Él la vivió además como extranjero y como intelectual. Y la entrevista con Hugo continúa así. No, la verdad que siendo joven era muy feliz, porque uno era libre uno como persona, no dependía de atavismos familiares ni nada de eso. Estaba solo, conociendo gente nueva de todas partes, aprendiendo a hablar ruso, aprendiendo a hablar checo, haciendo amistades con gente de otros universos mentales. Es decir, es una cosa realmente muy interesante, porque Rusia tiene un magnetismo, hay que reconocerlo. Rusia es como decía Churchill, es como un gran acertijo que envuelto en un hálito de misterio, es decir, una cosa que todo el mundo quiere descifrar y nadie entiende, ¿no? Entonces, esa cosa uno sí la sentía en Rusia. Ahora, estando allá también uno empezó a entender lo que era el sistema. Por eso te digo, el hecho de haber vivido en varios países me permitió entender la lógica del sistema, ¿sí? Cómo funcionaban. Entonces recuerdo, en Praga, yo como era muy joven aprendí muy rápido a hablar checo, tenía amigos checos, pero yo sí notaba que ellos no hablaban. Hablábamos de cualquier cosa, pero cuando ya tratábamos de hablar de Checoslovaquia, no hablaban. Entonces uno dice, aquí hay algo, ¿no? Y claro, yo era extranjero, yo podía hablar, ¿sí? Yo podía decir lo que quisiera. Ellos no, ahí se mantenían muy temerosos, temerosos. De silencio. Entonces, fíjate que uno empezaba a entender un poquito sobre engranajes desde lo cotidiano. Entonces, eso fue una cosa muy, muy interesante. Lo mismo, después en Moscú conocer rusos, ir a sus casas, ver cómo vivían, ver qué les interesaba, qué querían saber de uno. Que también es muy interesante ver cómo lo leían a uno como extranjero, ¿no? Porque usted lo vería muy exótico, me imagino. Claro, sí, extranjero no era que hubiéramos mucho por allá. No. Entonces sí era muy exótico, y menos que tuvieran uno tenía la capacidad de conversar con ellos, pues yo conocía la lengua. Ajá. Entonces, esas eran cosas muy interesantes. Ahora, también muy interesante aproximarse a esa cultura, que es una cultura gigantesca, ¿no? Tan rica, empezar a leer a los autores rusos en ruso, conocer la música clásica rusa. Es decir, hay muchos elementos también que pasan a ser muy interesantes de ese. Ahora, lo que sí es cierto es que mientras uno no se metiera, es decir, mientras uno tratara de vivir sin meterse en problemas, se vivía bastante bien. Y me refiero a eso, no meterse en política, ni nada de eso. Y la verdad que ahí la vida transcurría fácilmente. Ahora, sí me ocurrieron cosas. Alguna vez saliendo de un almacén Berioska, que eran los almacenes donde vendían productos extranjeros, y uno compraba en divisas, en dólares o en las monedas europeas, algunas me paró la policía, ¿sí? Pero claro, pensaron que yo era ruso, y qué hacía un ruso saliendo de un almacén de extranjeros, ¿sí? Entonces inmediatamente me pararon, y claro, después cuando se dan cuenta que uno es extranjero, no hayan dónde meterse, ¿no? Pero uno sí se da cuenta que habían esos elementos de discriminación que no son visibles. Porque eso dicen que la KGB anda siempre detrás de uno, puede ser, pero uno nunca lo sentía. ¿Sí? Sí. Seguramente estaban. El KGB, no sé, según dicen, la Stasi sí era capaz de hacerlo. La Stasi en la RDA. Ah, sí, la República Sí, eso sí decían que eran capaces de hacerlo, sí. Pero uno tampoco lo sentía, ¿no? Uno tampoco lo sentía así. Sí.
Sí, si no te metías en política ni nada, sino usted que era joven, simplemente estaba allí, bueno, pues viviendo una vida maravillosa, con un intercambio cultural fascinante, y además se vivía bien, o sea, la gente tenía para comer, para vivir, para salir, y Es decir, perfecto. ¿Cómo era? todo lo básico estaba garantizado, entonces se vivía fácil, ¿sí? Muy fácil. Uno tenía vivienda, salud, la educación, le daban plata para comer, plata para esto, y si uno se organizaba bien, y bueno, uno como extranjero también podía tener sus productos extranjeros y los vendía en el mercado negro, se hacía una platica ahí extra para tener más dinero para comprar el vodka, y no sé, cosas de ese tipo. Claro, se terminaba viviendo muy rico, ¿no? La Oye, verdad que no. y luego en X años usted sale de los países del este y está en contacto con ese mundo soviético, con ese mundo ruso, cuando, claro, es que de repente yo recuerdo aquello, yo era un niño, porque esto fue en 89, cuando de repente cae el muro y el mundo cambió, pero es que el mundo cambió en 3 semanas, no fue un proceso así, Ya, sino que el ya. mundo cambió y llegó un tipo que se llamaba, ay, como Boris Yeltsin, y de Sí. repente todo esto, ¿cómo alguien desde fuera, que usted seguiría teniendo amigos allí, cómo se vivió esto? Porque fue como A una ver, hecatombe, ¿no? yo tuve la oportunidad de estar en Moscú, recuerdo en marzo de 1989, poco antes de toda esta hecatombe. Me tocó estar en la época en que hubo las primeras elecciones libres en Rusia, que fue una cosa muy interesante. Uno veía mítines políticos a la salida del metro, por ejemplo. Era algo impensable años atrás. Es decir, entonces llamaba mucho la atención. La famosa Uno, Glasnost era, ¿no? claro, la perestroika, glasnost, La, todo eso. la apertura, sí. Sí, era esa apertura. Entonces, ahí uno ya veía una Unión Soviética bastante distinta, donde habían cantidad de productos extranjeros, o había muchos productos hechos por artesanos o por pequeñas empresas familiares que ya podían salir a vender. Entonces habían algunos que se especializaban en vender tortas, y antes no se conseguían tortas, ahora estaba lleno de tortas por todos lados. Entonces, realmente era un país que uno lo notaba en un proceso de cambio muy grande. Y fue muy interesante ver eso y ver también las publicaciones. Y claro, uno como académico le interesaba mucho ver cómo se va haciendo esa apertura a través de la prensa, a través de los libros. Se empiezan a publicar cosas que antes uno decía, pero esto nunca se lo hubiera imaginado uno en la Unión Soviética, este libro con un tiraje ruso, es decir, y hecho en Rusia. Es decir, uno decía esto era imposible. Inclusive llegaba tanto que yo me acuerdo que estando en esas veces que estuve en Moscú, tocaba ir muy temprano al kiosco a comprar los periódicos, porque los periódicos se los rapaban. Es decir, había una avidez de la gente de saber lo que ocurría en Rusia. Entonces la gente llegaba como desaforada, más los periódicos eran muy baratos, ¿no? Valían 3 kopecks, a comprar el Pravda, el Komsomolskaya Pravda, en fin, todos esos, Izvestia, todos esos periódicos. Y la gente ávida por comprarlos porque había una cantidad de información que antes era impensable. Y ya se publicaba. Entonces se publicaba, qué sé yo, del acuerdo secreto ruso-alemán del año 39. A ver, de eso en la Unión Soviética no se hablaba, ¿sí? Entonces había mucha información. Entonces era muy interesante ver una sociedad que va liberalizándose, un pueblo que es culto, pues tenía muy buena formación, y claro, te podía recibir y asimilar esa información que le llegaba de manera muy rápida. Ahora, yo me interesé mucho, mi investigación original sobre la Unión Soviética fueron los años de Gorbachev. Por lo tanto, puedo decir que desde mi investigación hice un seguimiento muy claro cómo se fue cayendo ese imperio, ¿no? Y es muy interesante. ¿Y por Es qué muy se cayó interesante. de su punto de vista? Aunque resumirlo creo que será difícil. ¿Por qué A ver, colapsa? yo creo que, a ver, primero voy a partir diciendo, yo terminé siendo, o hasta el día de hoy, una persona muy respetuosa de lo que fue Gorbachev. A mí me parece que Gorbachev ha sido uno de los grandes políticos de la contemporaneidad. Creo que no lo han sabido reconocer, ni unos ni otros, pero fue una persona que cambió por completo el mundo. Sí. Tenía un programa muy interesante. De pronto era muy idealista. Es que a veces cuando uno quiere hacer grandes transformaciones, se deja llevar a veces por ese espíritu de reforma. Y él le apostó a hacer unas reformas políticas muy grandes que apuntaban hacia una democratización de la sociedad, unas reformas económicas que era desmontar el sistema planificador. En ese sentido siempre se dice que Gorbachev se equivocó con su reforma económica. Y yo digo, no, él quería acabar con la planificación y lo que hizo fue acabarla.
Lo que pasa es que no alcanzó a crear lo nuevo, pero eso tenía que ser después. Y tercero, él desarrolló una política exterior muy, muy interesante, es decir, muy apropiada para los tiempos de hoy. Si tú lees lo que pensaba con su nuevo pensamiento político Gorbachev Gorbachev y sus asesores, porque no solamente él, ¿no? 87, 88, 89, realmente el tipo le estaba apuntando a los problemas del mundo de hoy. El tema del desarme, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema del calentamiento global. Esas eran sus preocupaciones. Él decía, todos los países del mundo tienen que unirse, independientemente de su color político, para que resolvamos estos problemas que son de la civilización mundial. Correcto. Y en eso el tipo era de avanzada. Lo que pasa es, claro, en esa época, ¿quién se preocupaba? Los años 80, ¿quién se preocupaba por eso? Eso era lo de menos. Lo importante era qué consumimos y cómo consumimos. Eran otras cosas las que gustaban. Entonces a mí me parece que fue un tipo muy interesante. Ahora, ¿por qué se le cae? Ya para responder rápidamente tu pregunta, yo creo que se le cae por dos razones. Una es que a Gorbachev, decía, en la Unión Soviética se había un grave problema, y es los problemas que tienen todas aquellas sociedades autoritarias que no tienen un conocimiento muy grande de lo que es su sociedad. Porque en Rusia tú podías tener las mejores universidades, los mejores centros de investigación para estudiar todo el mundo menos Rusia, ¿sí? Tú podías ser experto en la Francia del siglo XIII y por favor, haga aquí plata para investigar todo lo que quiera. Pero en la Rusia de los años 50 no, ahí sí que no. Eso sí está prohibido, pues ya no puedes salirte del canon. El partido dijo que en los años 50 Rusia era así, listo. Chao. Lo que había que hacer era volver a repetir lo que ya estaba dicho. Entonces, lo que va a ocurrir en la Unión Soviética es que es un país que se conoce muy poco a sí mismo, ¿ya? Eso yo creo que va a ser un grave problema. Y en ese sentido no se pudo prever que ciertas reformas que se estaban realizando iban a implicar que implosionara todo el sistema. Y traigo a colación esto porque aquí está la segunda parte, que es el tema de las nacionalidades. El tema de las nacionalidades es una cosa que ellos no se dieron cuenta hasta que les estalló. Es decir, ellos no eran conscientes de que eso podía ser un problema. Y en eso valga la pena señalar, en contra de lo que opina la mayoría de la gente y muchos especialistas, la Unión Soviética no fue, es decir, sí tuvo excesos con respecto a las nacionalidades, sobre todo en la época de Stalin, con respecto a algunas nacionalidades, pero en general, los 70 años de Unión Soviética, fue una época en que las nacionalidades pudieron desarrollar sus identidades, Idiosincrasia. Su idiosincrasia, su cultura, sus cuadros, es decir, hubo un proceso de formalización de las nacionalidades dentro de la Unión Soviética. Por lo tanto, en 70 años de comunismo las naciones cada vez eran más fuertes. Y eso, por ejemplo, ellos no lo pudieron prever. Pero claro, ellos partían de un supuesto. Fortalecemos las naciones, pero como le damos un contenido socialista, y aquí todos se van a converger. Y aquí está el hombre nuevo. Entonces, esta es la parte bonita, romántica, idílica. Entonces, desaparecerían las diferencias. Pero lo que va a ocurrir en los 70 años, que en el fondo lo que se hizo fue fortalecer estas identidades nacionales. Y claro, cuando se empieza a derrumbar la Unión Soviética, se produce un vacío ideológico y lo que quedan son naciones. Y ahí es donde a Gorbachev la cosa se le va de las manos, ¿no? Eso es, y eso era por mera ignorancia. No sabían en el país donde estaban. Curioso, me encanta su visión porque además usted lo vivió, con lo cual, aparte de que es historiador y uno de los mejores del país, por cierto, pero el tema es que, claro, usted lo vivió. Y de repente, donde había una nación, hay, no sé cuántas fueron, 20 y tantas, algo así. O sea, Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Georgia. 15. Van a ser 15 que eran los estados republicanos que habían dentro de la Unión Soviética, sí. Vale, son de repente 15 países. Y eso ahora, y corríjame usted, yo estoy dando mi opinión, pero no conozco el tema como usted para nada. Es lo que yo veo cuando habla el señor Vladimir Putin, que es como que esto le molesta una barbaridad. Claro. Cuando sale el tema de la disgregación de la Unión Soviética, él se pone que muerde. Que es como que traicionaron a Rusia, ¿no? O sea, que era, digamos, el gran pater de todos y tal, y él lo ve como una traición. Yo no puedo juzgar desde el desconocimiento, obvio, usted sí, yo por mucho que lea como periodista, jamás es estar allá. En la otra entrevista que hice sobre esto, hace justo una semana antes de la invasión, a un profesor de la Universidad de Granada, a Simón Cuadros,
Y él me decía que efectivamente, pero es que ahora el tema es que los ucranianos se sienten ucranianos y los bielorrusos Claro. bielorrusos y los uzbecos se sienten uzbecos. Y me decía Ujú. claro, que esto era una cosa que desde su opinión él no lo veía como una posibilidad de vuelta atrás, pero hay territorios como es Osetia en Georgia de rusoparlantes o como es el Donbass de rusoparlantes, y Ujú. esto ahora es como un poco complejo de entender. ¿Cómo se lo podría usted explicar esto a la audiencia de Caracol, Hugo? A ver, yo creo que, mira, este tema, que sin duda es complejo, y voy a partir por Putin. Putin, en contra de muchas, a veces en los imaginarios está que como Putin es anti-norteamericano, o por lo menos a veces en algunas cosas lo es, la gente cree que es de izquierda. No, Putin es un tipo de extrema derecha, es decir, digámoslo clarito, es de extrema derecha, es un nacionalista ruso, ¿ya? Ahora, Ultra. el nacionalismo ruso de él es ecléctico, porque hay muchos nacionalismos rusos, ¿ya? Y él los va adoptando, jugando con ellos un poco dependiendo del momento en que esté y las circunstancias. Entonces, a veces respira un nacionalismo de un corte, después otro de otro, y en fin, a veces más eurasiático, a veces más occidental, en fin, son diferentes. Entonces es muy difícil encasillarlo en un referente ideológico nacionalista claro. ¿Sí? Más bien un eclecticismo muy grande, pero sí se le nota que él es un nacionalista. Y para él hay dos momentos que son claves y que van a explicar esto. Uno es la revolución de 1917, que él dice que esa revolución es una traición. Él va a ser una persona muy crítica con la revolución. Con la revolución ¿Sí? comunista, no lo Pero sabía. claro, es que él no es comunista, él Vale, es un vale, nacionalista. ¿Sí? vale, A vale. eso es un poquito lo que le apunto. Él va a ser muy crítico con el tema de la revolución, porque él dice que la revolución en el fondo se va a inventar esto de crear no una Rusia, sino un Estado soviético, y un Estado soviético donde van a coexistir todas estas nacionalidades que tienen derecho a irse formalizando como nacionalidades. Entonces, para él eso es un adefesio, porque para él Rusia era todo, debería ser todo lo que era el viejo imperio, ¿sí? La Y que antigua Unión, incluía la antigua Unión Soviética, vamos, por decirlo de una la, forma. la Unión, claro, pero debería ser lo que era el antiguo imperio zarista, es decir, todo ese gigantesco territorio con todos esos pueblos que hay ahí, uzbecos, tayikos, esto y lo otro, debía ser parte de Rusia. Entonces, para él, aquí hay una cosa terrible en la revolución, y es que la revolución propició el surgimiento de estas nacionalidades, el fortalecimiento, en el fondo, y que son nacionalidades que no existían. ¿Sí? Es decir, en la historia tú no vas a encontrar realmente indicadores fuertes de muchos de ellos, no existen, ¿no? No, no. Realmente eran otros pueblos, otros grupos, no eran muchas veces pueblos nómadas, sobre todo en Asia, entonces no habían unas identidades de ese tipo. Y el otro momento que él es muy crítico es el de la disolución de la Unión Soviética. Por eso no le quiso rendir honores a la muerte de Gorbachev. Exacto. Él va y lo visita, ahí le golpea la tumba, se persigna, pero hasta luego. Es decir, pero darle honor de jefe de Estado, que se lo merecía, pues realmente No se lo digo. no se lo dio. ¿Y por qué no se lo dio? Por eso. Porque para él Gorbachev fue la persona que creó esta nueva Rusia achicada, y fue lo que permitió que afloraran toda esta cantidad de países distintos a Rusia. ¿Sí? Entonces, eso creo que es una cosa que hay que tener muy en cuenta cuando se habla de Putin y su idea de nación. Ahora, en el caso ya del tema, los temas nacionales que hay en el espacio soviético hoy, la verdad es que son complejos, porque, claro, lo que va a ocurrir, a mi modo de ver, durante 70 años de Unión Soviética, muchas nacionalidades se formalizaron, entre ellos los ucranianos, que ellos tenían ciertos atisbos de nacionalidad, cultural, esto y lo otro, lingüística, desde antes, pero realmente se fortalecen en la época soviética. Inclusive ellos van a ser de los patrocinadores de la disolución de la Unión Soviética, fueron los que Sí. no quisieron que continuara la Unión Soviética y se fueron con un referéndum ya independizándose por completo. Ahora bien, esa es una cosa. Y la otra cosa es que muchas de estas
estas nacionalidades que comienzan a aparecer o estos estados que se formalizan, tienen que ir creando sus mecanismos de identificación que los afirmen en términos de nacionalidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ellos tienen, las identidades nacionales son construcciones históricas, ¿no? No es algo que exista por esencia y que haya un ADN por ahí de nosotros los galos, como pensaban los franceses, y que dependían de Asterix. No, eso es carreta, ellos no tienen esos antecedentes, sino que son construcciones históricas. Ahora, en este proceso de construcciones históricas, siempre es muy importante el otro, ¿sí? Y en el fondo el contrastarse con el otro. Y en el fondo, ¿con quién se contrastan muchas de estas nacionalidades cuando se van constituyendo como países independientes? Es frente a Rusia. Porque Rusia sí tuvo una pretensión, inclusive con Yeltsin, de ser el hermano mayor y de alguna medida dirigir toda la comunidad de estados independientes. Lo que pasa es que muchos no le van a seguir el camino, entre ellos los ucranianos, ¿no? Y es entonces, muchas de estas nacionalidades empiezan a tomar posición frente a Rusia como un mecanismo de autodefinición de sí mismo. Y eso les va a ocurrir fuertemente, por ejemplo, a los ucranianos. Bueno, y aquí lo que nos ha explicado de una forma magistral Hugo Facio es cómo es todo ese proceso de desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cómo hay un personaje que es clave en todo esto, que para muchos fue un genio y que hoy día está totalmente denostado en Rusia, que es Mikhail Gorbachev. Tal cual. Efectivamente, Mikhail Gorbachev, que es la persona que hace que caiga el telón de acero, que de repente el mundo parece que cambia total y absolutamente, pero que luego le dan la patada en el trasero y se lo quitan en medio de un segundo. O sea, porque se crean todas las repúblicas que salen de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se quedan todo ese montón de países, a todos es como que Gorbachev le repele y ha fallecido, y ni homenaje de jefe de Estado ni absolutamente nada. Eso es muy curioso. Exactamente, Juanje, y curiosamente, precisamente sobre lo que estás comentando, hace unos días New York Times publicó un artículo haciendo un análisis sobre esa gran dicotomía entre Putin y lo que significaba el deceso de un antiguo jefe de Estado de la otrora Unión Soviética. Y es que hay que recordar que para Vladimir Putin la desintegración de la Unión Soviética ha sido la peor catástrofe geopolítica del siglo pasado, y es muy curioso porque comentaban, Juanje, cómo él, entre ese discurso de despedida muy austero, muy rápido, breve y con muy pocos elogios que hizo Putin sobre la figura de Gorbachev, muchos de los funcionarios del Parlamento ruso adeptos a Putin casi que abiertamente decían que ojalá Gorbachev estuviera en el infierno, porque lo veían como un personaje totalmente nefasto con base en los intereses y en la visión actual que tiene Putin de Rusia. Sí, claro, por ese ultranacionalismo ruso, efectivamente. Entonces, realmente él mantiene toda la órbita de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, salvo las repúblicas bálticas, que esas ya no. O sea, esas en cuanto se fueron de ahí dijeron, macho, nos metemos en la OTAN, pero ya, como pasó, por ejemplo, también con los antiguos países del este. Sí. Hay mucha gente, o sea, Putin ve eso como un agravio, que se hicieran de la OTAN y tal. Hoy día lo ven todos como una bendición, como diciendo, si no fuéramos de la OTAN, empieza por Ucrania y sale por el otro lado. Claro. ¿Vale? Entonces, es muy complejo. ¿Qué decir? Mikhail Gorbachev, premio Nobel de la Paz en el año 1990, una persona que se le da el premio Nobel de la Paz precisamente por terminar con esa distensión mundial. O sea, con esa tensión mundial, por empezar una época de distensión en la que de repente se habla de, oye, ¿y si ya el mundo no está dividido en dos? ¿Por qué no empezamos a restringir las armas nucleares? Y se comenzó a desmantelar las armas nucleares, hasta que llegó Putin hace 20 años al poder y se quedó ahí. Y dijo, no solamente no, sino que voy a hacer más y más grande. Claro. ¿Vale? Porque entendió que su estrategia geopolítica para poder mantenerse en el poder y que Rusia fuese un país respetado era la capacidad militar.
no la económica, porque hay que pensar que Rusia no es de las principales economías del mundo. Es más, si a Rusia le quitas el gas y el petróleo y todo lo que exportan en gas y el petróleo, Rusia sería, pero muy poquito, muy poquito. Entonces volcó todo en su poder militar, que es curioso, lo analizaremos cuando estemos acabando el programa, porque ese poder militar en una guerra convencional ha quedado muy en entredicho en la invasión ucraniana. Todo el mundo, Ucrania máximo, los mejores analistas le daban 3 meses. Y ahí llevan 6 y contraatacando, y les han quitado un montón de terreno. Sí, ya han retomado bastante. Pero un montón. Entonces es como muy complejo. Yo, si me preguntan mi opinión personal, a mí Gorbachov sí me pareció una persona que intentó cambiar el mundo, hacia un mundo mejor, hacia un mundo más sensato. Pero la pérdida de poder por parte de los rusos, pues claro, o sea, hubo gente como Putin que no lo va a aceptar en la vida, o sea, pero en la vida. Y además eso, todo el resto de repúblicas que hay, Kazajstán, todas las asiáticas de Siberia hacia abajo y tal, todas son peleles de Rusia, efectivamente. O sea, ahí tiene gobiernos títeres en muchos de estos lugares. Entonces, bueno, pues esa es la realidad del mundo, nos gusta, ¿no? Tal cual, Juanje, es el contexto en el que vivimos actualmente. Yo creo que algo muy clave que nos comentaba nuestro invitado Hugo Facio es esa concepción que tiene Putin de Rusia, no como la Rusia comunista, sino como la Rusia de los zares. Sí, la imperia, ese gran imperio ruso. Lo que él llama Novorosilla. Exactamente. Efectivamente. Novorosilla. Por eso tiene que llegar hasta la Transnistria, quedarse con toda la parte sur de Ucrania, y bueno, y no se mete en más guerras a día de hoy, porque esta tampoco le está saliendo barata, Sí. No le está saliendo nada barata. Luego daremos algunos datos y haremos algunos comentarios al final, en el último bloque. Y estábamos analizando antes de la pausa el personaje tan importante que fue Mikhail Gorbachov. Una persona que cambió la historia, Premio Nobel de la Paz, y sin embargo hoy en Rusia no es el personaje más amado, ni mucho menos, porque algunos lo ven como el artífice de una pérdida de esplendor y de poder del gran imperio que fue Rusia y que luego fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero bueno, el mundo cambia y el mundo evoluciona, creo que eso está más claro que el agua. Bueno, sigamos con Hugo Facio, buceando en todo lo que hay detrás del conflicto entre Ucrania y Rusia. La entrevista continúa así. Yo le quiero hacer una pregunta llegado a este punto. O sea, creo que ha quedado muy claro cómo se digrega la Unión Soviética, cómo esas nacionalidades, desde su punto de vista, además, se refuerzan con el socialismo soviético. Esto cae, en el 89 todo esto se va, el comunismo como lo conocíamos se va, bueno, el comunismo no, sino la Unión Soviética se va al carajo. Y ahí, primero Yeltsin, luego entra Putin. Yo he leído mucho de esto, luego es que creo que no vamos a tener tiempo para preguntarle sobre eso, ¿vale? Pero básicamente, llega este señor, que es Putin, lleva 20 años en el poder, y cuando yo he entrevistado gente que ha vivido en Ucrania, a mí siempre me han dicho lo mismo. Me dijeron, y me gustaría saber su opinión, Putin perdió Ucrania y se hizo de un enemigo Ucrania cuando la revolución del Euromaidán. Es lo que me han dicho las personas que yo he entrevistado que han vivido en Ucrania. O sea, de repente el Parlamento dice que el Parlamento ucraniano que se pueden acercar, digamos, a la Comunidad Económica Europea y pueden hacer un tratado de libre comercio, y el presidente, Yanukovych creo que se llamaba, dice, no, esto no es así, y de repente la gente sale a la calle, hay una revuelta que acaba siendo muy violenta, hay un día muy oscuro donde asesinan a más de 50 y dicen que fue por francotiradores que mandó Putin, eso dicen los ucranianos, no sé si es verdad o no, yo no estuve allí ni he investigado esto. Y dice, toda la gente que yo he entrevistado, que conoce bien la parte ucraniana me dicen lo mismo. Putin se buscó un enemigo cuando el Euromaidán. ¿Usted lo ve así o no? Sin duda que el 2014 es, digamos así, un punto de inflexión. Es un punto de inflexión porque Ucrania, digámoslo así, va a dar inicio a un proceso de toma de distancia frente a Rusia mayor, sobre todo por el tema de Crimea, es decir, porque en el fondo le quitaron Crimea. Entonces ellos aquí
muy sentidos, muy dolidos, se dan cuenta que con este hermano mayor no pueden contar, ¿sí? Y que tiene unas pretensiones distintas a las de ellos. Ahora, la cosa es compleja porque, y aquí nuevamente, es que a veces la historia habla mucho, ¿no? Mira, Ucrania es un país bien curioso porque en el fondo nosotros tenemos una idea de la Ucrania tal como se va a formalizar en 1991, ¿sí? Es decir, cuando ya se disuelve la Unión Soviética. Correcto. Pero no te tienes que olvidar que la mitad oriental de Ucrania, donde está la ciudad de Kharkov, donde está el Donbass, donde está Crimea, etc., es una parte históricamente muy vinculada a Rusia, muy vinculada a Rusia, con unas relaciones con Rusia de 300, 400 años, yo no sé, ahí hay que ponerse a hacer cálculo. Pero tú tienes del otro lado... Lo que Putin habla continuamente de Novorossiya, ¿no? Y quiere llegar a la Transnistria en Moldavia. Más o menos, sí. Pero fíjate que también tienes del otro lado, en la parte occidental, tienes una ciudad, bueno, que en español se llama Leópolis. Yo la conocí como Lvov, los ucranianos la llaman Lviv, nosotros en español le seguimos llamando Leópolis. Esa Leópolis realmente tuvo relaciones con Rusia, ¿sí? Dentro de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, tiene una historia de 50 años. Es decir, mientras Kharkov ha estado asociado a Rusia por más de 300, Leópolis ha estado asociado a Rusia por 50 años, que fueron las postrimerías de la época soviética, después de la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy calculando así, no estoy sumando los años, me digo 50, pueden ser 40. No sé. Pero entonces fíjate que Ucrania es muy distinta, porque la parte occidental de Ucrania realmente tenía muy poca historia íntimamente relacionada con Rusia, mientras que la parte oriental sí tiene un historial muy fuerte con Rusia. Entonces pueden haber ucranianos en la parte oriental, pero que tienen una relación con Rusia muy distinta a la de la parte occidental. Entonces fíjate que cuando uno empieza a mirar estas cosas, resulta que en alguna medida, y yo eso lo señalo ahí en el libro, en alguna medida lo que algunos piensan hacer es convertir a Leópolis en lo que fue el Piemonte para Italia. Es decir, ¿por dónde se unificó Italia? Empieza por Torino, empieza por el Piemonte. De ahí viene la unificación. Entonces, como que en Ucrania se piensa en lo mismo. Unifiquemos Ucrania a partir de Leópolis. Y Leópolis es esa parte occidental, muy vinculada históricamente con Polonia, muy vinculada con Austria, etcétera, 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 y muy poco con Rusia. Pero entonces, fíjate que estamos hablando de otra Ucrania, ¿sí? Son dos Ucranias muy distintas. Entonces, esto es una cosa, digamos, que no es fácil de entender, y por eso digo aquí hay que apelar un poco a la historia, porque no es una cosa de que unos se sientan más de un lado que de otro, no, sino su historia misma está tejida de otra manera. Es que yo creo que lo que está dando usted ahora mismo es con la clave de esto. Hay una parte de los ucranianos, y se vio en los diferentes presidentes que tuvieron, que o eran prorrusos o pro-ucranianos. Y esto creó dos polos que se querían liquidar el uno al otro, o sea, pero sin más. Y entonces había presidentes prorrusos o no había presidente, o había presidente pro-ucraniano. Y luego llega este señor al que envenenó Putin, que dice que él no le envenenó, no me acuerdo ahora cómo se llama, el que fue presidente de Ucrania. El que fue presidente, sí, el que quedó desfigurado, sí. Sí, quedó desfigurado, sí. Ahora, sí, Alejandro, búscanos el dato, por favor. Y entonces, claro, o sea, esto es una cosa, una bola que desde mi punto de vista han ido alimentando unos y otros y otros y otros y otros hasta que se les ha ido de las manos. A la vez que yo sí soy muy crítico con Putin, lo digo así de claro, porque es un señor que de facto ha creado una dictadura, o sea, un gobierno completamente autárquico durante 20 años, ¿vale? Y yo no puedo justificar en ningún caso a alguien que bombardee una ciudad. Sí, no, de acuerdo. No lo puedo justificar, ¿no? Insultos @Juan G. Vallejo, que no tengo problema. Juan G., sí. El presidente que fue envenenado por dioxina en el año 2006 fue Víctor Yushchenko. Yushchenko. Eso. Sí. Gracias. Entonces, oiga, Hugo, me está encantando esta entrevista, por cierto. Llegamos a ese momento y creo que es clave para entender esto, lo que ha dicho usted. Había dos Ucranias, esto es innegable, ¿vale? Uh-huh. Pero ¿en qué momento un tipo, es lo que yo no puedo entender, un tipo es capaz de decir, vale,
rompo las reglas del juego y cojo y ataco. Y me voy a hacer una guerra como se hacían a comienzos del siglo XX o el XIX. ¿Usted qué piensa que pudo empujar a Putin a tomar una decisión tan drástica? A ver, yo creo que ahí ya fíjate que tenemos que salirnos un poquito del escenario estrictamente ucraniano-ruso, ¿no? Aquí ya tenemos que meternos en una dimensión un poco más amplia. Es decir, es que yo creo que si uno quiere entender esta guerra de Ucrania, tiene que entender que en esta guerra hay varios estratos de conflictividad. Es decir, no es solamente un conflicto que uno diga, aquí están los rusos, aquí están los ucranianos, aquí están los buenos, aquí están los malos y se están disparando. No, hay varios conflictos que se van sobreponiendo, ¿sí? Que tienen lógicas y alcances distintos. Es decir, hay una cosa que podrá ser velada, podrá ser solapada, pero sin duda que aquí hay un tema de la posición de Rusia frente a Europa, frente a Estados Unidos y el papel de Rusia en el mundo. Es decir, eso es algo que uno no lo puede desconocer de esto otro. Eso está íntimamente relacionado la una con la otra. Y en ese sentido, yo creo que en buena medida esto viene ocurriendo, y ocurre además en esta coyuntura, porque, claro, después del 2014, el proceso que va a empezar a experimentar Ucrania es cada vez de una mayor alejamiento con respecto a Rusia. ¿Sí? Y lo hace inclusive motivado, bueno, pues me quitaron parte del territorio, me crean ahí 2 repúblicas independientes. A ver, yo aquí no puedo seguir pensando que estos son mis grandes amigos. Aquí lo que quieren es dominarme, ¿sí? Inclusive quitarme territorio. Y obviamente todo ese discurso que es tan conocido por los ucranianos de Putin, de que aquí somos unos pueblos hermanos y esto y lo otro, todo ese cuento que él se ha inventado porque él es un historiador amateur, la verdad que targiversa algunas cosas históricas, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en esas disquisiciones. Pero lo cierto es que los ucranianos empiezan a tomar poco a poco distancia frente. Y en esta toma de distancia buscan otros aliados. Y aquí van a haber aliados muy importantes. La Unión Europea, sobre todo los países del este de la Unión Europea, ¿sí? Los demás al este, las del Báltico, Polonia, que ellos se van a hacer lo que se juegue en la carta. Es decir, no es toda Europa la que se ha jugado la carta de apoyar a Ucrania, sino que en buena medida la iniciativa viene de estos países que después ha terminado convenciendo al resto. Ahí uno entiende la reticencia un tiempo de los alemanes, inclusive la moderación de los franceses, es decir, uno ve que poco a poco ya terminaron metidos en esta cosa. Y 2, el papel de Estados Unidos. Es decir, para Estados Unidos hay una cosa que sí es clave y es algo que viene de los años 90 del siglo pasado. Y es que, y eso lo decía un politólogo norteamericano muy importante que fue asesor en materia de seguridad de varios gobiernos, Brzezinski, decía, sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio, ¿sí? Entonces, y para Estados Unidos, que Ucrania, entre comillas, se aleje de Rusia, en el fondo es un debilitamiento de Rusia, ¿ya? Es impedir que Rusia tenga esa proyección fuerte hacia Europa. Entonces, sí ha habido un coqueteo muy fuerte de ganarse a Ucrania. Y el año pasado hubo una firma de unos acuerdos, un acuerdo de colaboración ucraniano-norteamericano, que uno se pone a mirarlo y le prometían la OTAN, le prometían esto, iban a construir su ejército, es decir, le daban de todo a Ucrania. Entonces uno dice, aquí hay gato encerrado, es decir, yo sé que no debemos siempre pensar, es decir, a veces uno tiene que ser un poquito maquiavélico en los pensamientos de estas cosas como se juegan a nivel internacional, y hay unos intereses que no están hay unas cartas que no están claramente sobre la mesa. Okay. Y aquí sin duda que hay una carta norteamericana muy fuerte que se está jugando, ¿sí? Ahora, yo no digo que eso sea la explicación de la guerra, ojo, estoy entendiendo un poco por qué Rusia en un determinado momento decide pasar a la ofensiva y dice, aquí o hago esto o Ucrania se me va, ¿sí? Y claro, Ucrania ya venía avanzando con acuerdos de negociación con Europa, venía avanzando en estos acuerdos con Estados Unidos, estaba en perspectiva este tema de la OTAN, ellos en alguna medida veían el tema de la OTAN como una posibilidad para garantizar su seguridad. Que eso fuera factible, probablemente no iba a ser tan factible ese ingreso a la OTAN, pero por lo menos estaban un poco esas ideas, y es en esas condiciones cuando Putin decide actuar. Claro, uno puede decir, además yo creo que hace una lectura un tanto rápida
Estados Unidos saliendo apresurado de Afganistán, una potencia ya en decadencia, debilitada. Aprovechemos la coyuntura que ya los gringos no tienen cómo reaccionar. Sí. Biden está senil, creo que le dijeron. Biden está senil. Y además, recordemos, la posición de Estados Unidos fue bien dubitativa, ¿no? En un comienzo daban por hecho de que Putin iba a ganar en 2 o 3 días. Acuérdese que Biden le dijo a Zelensky, oiga, venga, yo si quieren lo saco de Ucrania para salvarle su vida. Es decir, sí, señor, al sí, tipo, él daba por hecho que caía, ¿sí? Lo que pasa es que algo ocurre después, muy interesante, que va a generar una gran resistencia. Y ahí es cuando ya Estados Unidos se da cuenta, oiga, esto va para largo. Y aquí tenemos a cómo apoyar, ¿sí? Y ahí juega un tema muy importante, y el tema de la sociedad civil ucraniana. Y el activismo de la sociedad civil ucraniana. Ucrania es uno de los países con mayor número de organizaciones civiles en el mundo, ¿sí? Y obviamente se ha ido alimentando un sentimiento patriótico, nacional, terriblemente fuerte en Ucrania. Sí. Y en el fondo, la sociedad civil en algún momento se convirtió como un sustituto del Estado. Lo que pasa es que Zelensky en algún momento también tuvo la genialidad de saber posicionarse encima de todo esto y ser el conductor de esta sociedad en rebeldía contra los rusos. Sí, porque aquí hay datos muy locos, y cuando yo hablé con amigos míos que han estado en Ucrania, me comentaban, y corríjame usted el dato si lo digo mal, ¿vale? Me decían, Kharkov es la 3ª ciudad con más rusoparlantes del mundo, pero sin embargo le preguntas a la gente en Kharkov y dicen que son ucranianos. No quieren saber, pero nada de Rusia, o sea, tienen un sentimiento nacionalista súper fuerte, o sea, yo no sé hasta qué punto, y esta es mi pregunta, que es lo que dicen algunos analistas geopolíticos, como Putin lleva 20 años en el poder y a Putin hay que decirle lo que quiera escuchar, nadie es capaz de decirle la realidad. Todo el mundo le cuenta una realidad paralela que, valga la redundancia, no es real. Me explico, o sea, ellos pensaban que iban a tomar Kiev en 3 días y sí. Bueno, habría que ver el Twitter de Daniel Stulin, ya se lo han cerrado, menos mal, a este tipo que apoya tanto, bueno, y que financia el Kremlin. Y decía a las 8 o 10 horas de la invasión, Kharkov ya ha caído, no sé qué, esta noche, mañana ya sacamos a nuestros hermanos de Kiev y tal, y fue todo, bueno, lo que dicen muchos analistas, ¿no? O sea, Rusia haga lo que haga, la guerra la ha perdido. ¿Por qué? Porque tiene más kilómetros de frontera con la OTAN que es Suecia y Finlandia. El gran ejército ruso y su super tecnología ha quedado a la altura del barro, o sea, pero han demostrado que 3 tíos con tirachinas se cargan un T-70, o sea, es una cosa absurda. Entonces sí, tiene tal cantidad de potencial militar que bueno, pues que ahí está y bueno, ya toma un trozo de Ucrania. Pero ojo, que tomar Ucrania entera a este paso ya sería, no, que va, un desgaste militar absurdo. Lo que él pensó los primeros días, le corto la cabeza, muerto el perro, llego a Kiev, liquido a este tío y eso ahora mismo ya como que pongo un gobierno marioneta. Sí, eso es, o sea, esta vaina es real. Putin vive tan alejado de la realidad que realmente le cuentan la que quiere escuchar. ¿Cómo lo ve usted? Yo no creo. A ver, yo creo que, y en eso, con mayor respeto que le tengo a los periodistas, porque yo toda mi investigación la hago con base en periódicos, y me gusta el periodismo serio, y hay de muy buena calidad en el mundo, y soy un fanático de los periódicos. Pero hay que reconocer también que los periodistas a veces por necesidad terminan dando unos argumentos que son terriblemente simplistas, como decir, no, es que el tipo está loco. Entonces el tipo está loco, entonces no hay nada que explicar. Es decir, si Putin está loco y estalló la guerra porque el Putin está loco, lo que tenemos que hacer es conseguirle un psiquiatra porque no hay un problema. No, hay problemas. Sí, a eso es lo que yo voy. Es decir, a veces no lleguemos a esos simplismos porque en el fondo lo que estamos haciendo es esconder los problemas que en realidad existen, ¿sí? Y en Rusia sí, en esta guerra hay una serie de problemas que hay que atacar, que son de numeroso tipo. Yo te voy a soltar solamente uno que me parece que es importante. Puede ser que no tenga mucho que ver con el tema que nosotros estamos aquí analizando, pero a mí son cosas que me motivan. Yo creo que sobre todo con la pandemia nosotros tomamos conciencia de que el mundo tiene que avanzar hacia un orden social global, que es un orden que pase a resolver los grandes problemas de la humanidad. Pero entonces esta guerra nos retrotrae a una lógica de estados, a una lógica geopolítica, que es donde se garantiza la supremacía de los grandes estados.
Es decir, Estados Unidos es poderoso, Rusia es poderoso, China es poderoso, Inglaterra es poderoso en términos de geopolítica. Si nosotros dejamos atrás la geopolítica y nos metemos realmente a solucionar los problemas candentes del mundo de hoy, calentamiento global, pobreza, no sé, este tipo de cosas, desigualdad, ahí fíjate que estos no son nadie. Ellos tendrán plata, pero no son los que van a resolver estos problemas. Entonces, aquí hay una cosa también de un intento de recuperar una lógica de funcionamiento del sistema internacional totalmente anticuado, que en el fondo ya está desgastado, que tendríamos que acabar con él, que es este sistema oligárquico tan personificado en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde hay 5 que mandan y hacen lo que quieren, ¿sí? Y cuando realmente los problemas del mundo son otros. Entonces, fíjate que ese tipo de problemas también hay que analizarlos a la luz de todo esto. Entonces, a eso es lo que voy. Uno dice, aquí tenemos que mirar todos estos elementos que están en juego. Ahora, Putin, claro, es muy consciente. Él tiene una visión de Rusia, una Rusia que debe reconocerse su poder, tiene que ser un interlocutor serio, tienen que tomarlo en serio los demás países y sobre todo Estados Unidos, así como están en el Consejo de Seguridad. Putin tiene una visión oligárquica del sistema internacional, donde los grandes deben mandar, como era en el siglo XIX. Esa es la visión de Rusia, ¿no? Y buena parte del XX, ¿sí? Entonces, esa es su visión. Entonces, que me digan a él, es que está loco, es que él escucha. No, es que es su concepción del mundo, y aquí entra el problema de Ucrania, en esa concepción del mundo. Ahora, una última cosita, porque yo sé que me estoy alargando. Una última cosita. Yo creo, cuando se cayó el muro de Berlín, yo dije, aquí ya nosotros no podemos seguir jugando con bolas de cristal. Aquí nadie sabe lo que va a ocurrir el día de mañana, ¿no? Y esta guerra, ojo, importantísimo, ha ido, y yo creo que tú lo señalabas en un comienzo de manera muy, muy clara, ha ido creando una nueva realidad, de la cual no nos escapamos. Es decir, esto no es un episodio pasajero. Aquí ya se está creando algo que cambió cosas. Todavía no sabemos muy bien cuáles, pero cambió cosas y algunas cosas muy importantes en el mundo en general, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es una cosa que vamos a tener en cuenta. Pero lo cierto es que no obstante el hecho de que esta guerra cambie cosas, esta guerra también para Putin tiene un sentido muy claro en el caso de Ucrania, ¿sí? Esta guerra está cambiando cosas y está cambiando el mundo. Yo creo que es el hecho más claro, ¿no? Y por eso decidimos hacer este programa de radio entrevistando a Ugo Facio. Y desde mi punto de vista, sí. O sea, y hasta cierto punto yo puedo llegar y decir, esto nos vuelve a la época del telón de acero, pero no sabemos qué va a pasar. O sea, que el mundo se va a dividir en dos, lo tengo clarísimo. Pero esto daría para otro programa. Porque una de las cosas que ha dicho Ugo Facio, y es verdad y es triste, el mundo se sigue rigiendo por una oligarquía mundial y muy pocos países deciden qué es lo que pasa en todo el planeta, que eso hasta cierto punto no, creo que no es justo, ¿vale? Pero ahora esto plantea toda una serie de incógnitas tremenda, porque hemos visto a Rusia intentando acercarse a países, un socio estratégico que tiene como es China, Brasil, Bolsonaro, sí. A la India, o sea, a grandes economías, como diciendo, es que nos juntamos unos poquitos y el mundo tiembla, pero a la vez yo creo que todos le dan una palmadita en la espalda y luego le pegan un capotazo, en el sentido de que China sí que bien, pero China le está vendiendo armas a Rusia, no, ni se las va a vender, porque sabe que se arriesga una serie de digamos bloqueos internacionales y condenas internacionales que le pueden afectar la economía, y es un país que es la segunda economía del mundo y no creo que quieran renunciar a eso para absolutamente nada de nada. Entonces es muy complejo. Otro factor importante, Juan G., es la crisis de los refugiados, las personas que están huyendo casi de Ucrania. 6 millones, qué bestialidad. Y que en este momento no solamente están yendo a muchas partes en Europa, sino a otras partes del mundo, personas que tuvieron que abandonar ante la inminente llegada de los rusos, lo que esto implica como crisis migratoria para muchos países en Europa, hacerle frente a esa cantidad inmensa de personas, ver en qué ocuparlos en un momento en el
el que las tasas de paro de todas maneras siguen siendo altas post pandemia, donde muchas personas, y me remito por ejemplo a lo que pasa en tu país, Juanje, muchas personas en el rubro del turismo que después de la pandemia se transformaron, adoptaron otra profesión y hoy en día de hecho estaban buscando muchos guías turísticos en tu país porque mucha gente que se dedicaba a ese sector en pandemia se dedicó a otra cosa. Sí, pero de todas formas la acogida en Europa, hasta donde yo sé y por lo que sé de España, porque hablo con muchos amigos sobre esto, pues claro, aquí hay una visión geopolítica diferente. Aquí la gente, mucha gente simpatiza con Putin porque Estados Unidos tuvo pisoteado América Latina durante un siglo, ¿vale? Sí, sí. Y apoyaron desde un golpe de Estado a Pinochet hasta muchas cosas que la gente no les perdona, ¿no? Mientras que en Europa tenemos otra visión en el sentido de que para nosotros en estos Estados Unidos pinta cero, sí, sí, ¿vale? Y lo que nos molesta es tener una guerra al lado. Y es como que lo vemos con ojos que los europeos nos indigna. Porque ustedes ya lo vivieron a lo largo del siglo pasado. No solo eso, o sea, en Europa hemos estado en guerra 2000 años desde sí. Roma, y todas las guerras mundiales y las grandes guerras a nivel mundial todas salieron de Europa, sí. ¿Vale? Entonces ahora que hay una Europa como unida, con donde no hay fronteras y todo esto, ver algo así es una cosa que al europeo en general, porque siempre hay gente que, pero en general, muy muy en general, es algo que nos molesta mucho, y todo el mundo ve bien que todos los países de Europa le manden armas a Ucrania, ¿vale? Prácticamente diría que un porcentaje muy muy altísimo de la población, pero hemos visto cosas que pensábamos que eran de otro siglo. Que llegue a Alemania, que es un país, bueno, que tiene su ejército y su tal, y de repente llegue y diga el presidente alemán Scholz, no, vamos a invertir 100.000 millones de euros en armamento. 100.000 millones de euros. Ojito, con una de las mejores tecnologías del mundo, ¿eh? Los tanques alemanes siguen siendo día de hoy de los mejores del mundo, por no decir los mejores junto con los israelíes. Y decir, no, pues vamos a invertir 100.000 millones por encima de esto. Ojito, que eso es un caldo de cultivo que, bueno, pues lo que estaba diciendo Hugo Facio. ¿Esto a dónde nos lleva? No lo sé, ¿vale? Pero hasta hace 8 meses era impensable que un país como Alemania, que está en el corazón de Europa, que es parte de la OTAN, que ya está bien con que en la OTAN digan que, bueno, va a haber que invertir hasta el 2% del PIB de cada uno de los países en armamento, de repente suceda esto. No es una cosa que todo el mundo se queda en shock. O sea, cuidadito, para lo que pueda pasar, invierto 100.000 millones de euros. Es mucha plata, es demasiado. Muchísimo dinero, o sea, es una auténtica bestialidad. Entonces, claro, o sea, que de repente todo el mundo lo que haga es agarrar una escopeta. Sí, o invertir en eso ya es peligroso. Claro, y una inversión además que no son 3 pesetas, o sea, sí. No son 3 pesos, o sea que el tema es heavy. Entonces, claro, pues todo esto es un caldo de cultivo que no es halagüeño. Pero bueno, en fin, el conflicto en Ucrania y un mundo nuevo después de esta guerra estúpida como son todas las guerras, y donde al final siempre paga más que toda la población civil. Bueno, la entrevista con Hugo Facio continúa así. A ver, si a mí me preguntan, Putin tiene en mente, bueno, yo no sé lo que piensa Putin, eso sí, yo no tengo idea y creo que nadie lo sabe, pero si a mí me dice, pero yo trato de imaginármelo, ¿él piensa invadir la República del Báltico? Yo digo no. ¿Él va a invadir Finlandia? No. ¿Que le interese? No, le interesa Ucrania. Sí. Ucrania, porque es ese mundo eslavo que él quiere fortalecer, porque eso es lo que le da la proyección europea como tal. Y en ese sentido, yo creo que ahí es donde uno encuentra la lógica que encierra este conflicto. Y lo demás son un poquito, no sé, sí, argumentos. Desde mi punto de vista, y en mi opinión, ¿vale? Yo creo que él tiene ya un pelele que es Bielorrusia. Sí. Y además de este pelele que es Bielorrusia, si lo consiguiera igual con Ucrania, en cierta medida estas 3 naciones son, digamos, o eran el pulmón de la antigua Unión Soviética, si suma Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Claro. Entonces, claro, de repente que medio pulmón se constipe, pues creo que no le sentó bien, ¿vale? No le sentó bien. Sí. Con una cosa, en los países del Asia Central, Kazajstán y todo eso, que son países que también han seguido su lógica bastante distinta a la soviética, hay una cosa que favorece mucho a los rusos, y es que
es que ellos siguen mirando el mundo a través de Moscú. ¿Sí? Y en ese sentido no están tan lejos de Moscú. Inclusive reproducen sus mismos esquemas moscovitas. Tú pones a ver los regímenes del Asia Central, son casi copiados del ruso, ¿no? Es decir, hasta el día de hoy. En eso siguen siendo muy parecidos. Entonces, fíjate que Ucrania, Bielorrusia, más esta cercanía que tiene con Asia Central, ahí está casi la Unión Soviética. Sí, yo le quiero hacer una pregunta, ¿vale? No faltan muchos minutos, creo que todavía tenemos como 15 minutitos, o 10 minutos por lo menos. Bueno, le quiero hacer una pregunta, que luego está Alejandro Bernal ahí, pero esta pregunta, si usted me la responde bien, lo invito a cenar en el restaurante que usted quiera de Bogotá. Hay un personaje que se llama Alexander Dugin, ya lo llaman el nuevo Rasputín, y lo de este tipo, y yo me metí en su página web, porque tiene página web en español, y se pueden leer los artículos en español. O sea, este tipo dice que el día más feliz de su vida fue cuando ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos. A la vez apoya a Nicaragua y Venezuela y Cuba, porque en el fondo él dice que esto de hablar de derechas y de izquierdas es una cosa anticuada y de otro siglo, y que lo importante es el alma de cada una de las naciones, las tradiciones de cada una de las naciones y acabar con el globalismo. Y él veía en Donald Trump el fin del globalismo y tal. Apoyan a Matteo Salvini en Italia y a la vez a Daniel Ortega. Oiga, mire usted, yo no sé si Dugin es el tío más genial del mundo y realmente tiene a Putin como un pelele. Si yo estoy loco por haberme leído la página web de Dugin, ¿cómo nos comemos este tipo que según muchos es el ideólogo de Vladimir Putin? ¿Qué opina usted de Alexander Dugin y ese euroasianismo que es de lo que habla? Sí, yo vuelvo a algo que decía antes. Putin tiene una visión ecléctica de la nación rusa y en ese sentido se apoya en muchas cosas. A veces se apoya en Dugin, pero no siempre, ¿sí? Él a veces trata de tener una visión euroasiática de Rusia y otras veces no. A veces muy rusoétnica, porque una visión euroasiática tiene el problema de que en alguna medida hace parte de Rusia lo que no es ruso, es decir, todos esos pueblos no rusos que viven dentro de Rusia, que habría que considerarlos como tal. Para muchos rusos eso no puede ser. Lo ruso real es lo ruso étnico, lo que en ruso se llama ruski y no rosianin, ¿sí? Ahí como haciendo esa distinción muy clara. Entonces, este señor sí es un gran ideólogo, ha sido escuchado y sin duda Putin lo conoce y lo ha leído y demás, pero es una de sus vertientes. Ahora, creo que el éxito que ha tenido Dugin es que se ha convertido en ideólogo de muchas partes. Es decir, hace varios años sus libros están publicados en castellano. En España los publicaron hace unos años ya. Sí. Es decir, hay gente que lo leía. Yo no sé quién los publicó, pero hay gente que lo leía. Y seguramente ahí de alguna afiliación política, yo no sé cuál sea, les interesaban ese tipo de ideas, que hace parte un poco de todo este pensamiento de extrema derecha que está siendo tan fuerte en el mundo en general. Y se puede visualizar en un Putin, pero también en un Trump, pero también en un Erdogan, también en Dugin y también en tantos, y en Salvini, como tú lo señalabas, o en Marine Le Pen, o Marine Le Pen, o en fin, o el AFP en Alemania, en fin, hay tantos, ¿no? Y fíjate que ellos sí, el tema de Dugin es bastante conocido en esos medios, y sus obras son comentadas, obviamente no para transportarlas ni para copiarlas, pero sí como una inspiración de un pensamiento, yo diría bastante reaccionario en el mundo de hoy, ¿sí? Que es volver a unas tradiciones, a unas madres patrias, ¿sí? Que yo creo que ya el mundo de hoy va un poquito por un lado distinto. Sí, claro, pero ese ultranacionalismo, bueno, pero es que Dugin, que se ha hecho famoso a nivel mundial, bueno, aparte por el atentado también ahora de su hija, que falleció, odio cualquier tipo de violencia, tampoco también eso sobraba. Pero claro, es que este tipo, por ejemplo, el tipo más de extrema derecha del Vaticano, que era Vigano, el nuncio el nuncio en Estados Unidos, pues el tipo también lo adora. O sea, es una cosa que hasta el Vaticano ha dicho no queremos saber nada del tío este. O sea, es una cosa como de locos, pero claro,
cuando un tipo en un texto te mezcla a Daniel Ortega y a Matteo Salvini o a Donald Trump no importa. con Castro, yo lo flipo. Perdón usted, Hugo. Este tío, o sea... Pero fíjate que han tenido una fortaleza muy grande, y es que ellos han sabido meter temas, ¿sí? Y en el fondo estos pensamientos ultra han puesto en las agendas políticas nacionales una serie de temas que hoy en día la discuten otros. El tema de los migrantes viene desde ahí, ¿sí? Viene desde estos grupos. Y hoy día ya todo el mundo lo acepta. Y fíjate, la socialdemocracia danesa toma unas posiciones bastante duras frente a los migrantes. Entonces dice, oiga, ya la cosa no es solamente los extremistas, sino aquí un poquito todos, ¿no? Entonces tienen un poquito esa capacidad de meter temas en la agenda. Ahora, la otra cosa que tiene que ver aquí con lo de Dugin es un poco, no sé, es que estamos en un mundo donde el universo de lo político ha venido cambiando a pasos gigantados, y lo importante es generar aquellas alianzas que estén en contra de ciertos poderes que son los que se están demonizando. Entonces, para Dugin, el gran problema es Occidente y sobre todo Estados Unidos, que es el mismo que tiene Irán. Entonces, bueno, entonces Irán es parte de los nuestros. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Que es el mismo que tiene Chávez. Entonces Chávez es amigo de Irán y amigo mío. Entonces van generando esas alianzas. No son alianzas ideológicas, son más bien de una actitud. Bueno, si eso puede ser el antioccidentalismo es una ideología, yo no sé. Sí, pero ahí sí uno... Exactamente, ¿sí? Entonces por eso estos personajes se vuelven muy importantes, ¿sí? No, se ha hecho famoso a nivel mundial. Queda muy poquito tiempo. Alejandro Bernal, que no te dejan de preguntar. Pregunta, me estaba pasando genial. Pregunta y ya cerramos la entrevista. Dale. Quiero aprovechar aquí que tenemos a un auténtico experto en la materia como Hugo para hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú consideras que la resistencia que ha ofrecido Ucrania hasta el momento era un escenario predecible o fue realmente algo que se sale de las previsiones iniciales de este conflicto, Hugo? A ver, yo creo que cuando uno empieza a mirar la historia ucraniana, uno se da cuenta que en la historia ucraniana hay un tema de resistencia y de libertad bastante fuerte, ¿no? Entonces, son lecturas que uno hace desde hoy, ¿eh? La verdad que me lo hubieras preguntado antes que estallara la guerra, yo no habría caído en cuenta de esto. Pero uno se pone a ver el papel de los cosacos, por ejemplo, que son centrales en la historia de Ucrania. ¿Los cosacos quiénes son? Son precisamente una serie de grupos de campesinos armados que luchaban por su libertad y por su tierra, ¿sí? Inclusive es más, el Kanato házaro, que se crea en el fondo antes de que existieran estos países, Ucrania y Rusia y demás, resulta que tiene una cosa muy bonita, y es que estudiando Ucrania empecé a comprender estas cosas. Resulta que este Janato, en el siglo VIII, tiene que tomar una gran decisión. ¿Cuál va a ser su religión oficial? Entonces estaba lo musulmán, que ya venía avanzando, y por otro lado estaba lo cristiano. Se va por el judaísmo, ¿sí? ¿Precisamente para qué? Para tener una religión distinta que les garantice sobrevivencia frente a estos dos colosos, uno de Oriente y el otro de Occidente. Entonces, fíjate que uno empieza a encontrar momentos claves en la historia ucraniana o en la historia de estos pueblos, que va más allá de Ucrania, donde el tema de la libertad y la lucha por su identidad, sea cual sea, ha sido muy fuerte. Si uno se acerca más a nuestro presente, mira lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Uno de los grandes escenarios de la Segunda Guerra Mundial fue Ucrania. Y la guerra partisana, que va a ser muy fuerte en contra de los alemanes, la hacen en el fondo población ucraniana, defendiendo obviamente a la Unión Soviética, ¿sí? En contra de los alemanes. Van a haber algunos ahí que van a apoyar a los alemanes, pero son los menos. Hoy día son los más conocidos, pero son los menos. Es decir, la mayoría de la gente sí apoyó a la Unión Soviética, la mayoría de los ucranianos. Y fíjate que nuevamente es una guerra partisana, entonces es una organización de la sociedad. Cuando uno empieza a mirar ya en la historia más actual lo que es Ucrania ha sido un país que le ha costado mucho formalizar Estado, ¿sí? Es cierto, tiene apenas 30 años ya por fuera de la Unión Soviética, es muy joven, pero le ha costado mucho porque ha estado muy desgarrado por los intereses intraélites, ¿sí? Unas élites que realmente se apoderaron del país y no dejaron que se formalizara un Estado que fuera lo suficientemente
convocante de la población. Eso ha hecho que la sociedad civil nuevamente se mantenga como un actor muy activo, que lo hemos visto terriblemente fuerte en las manifestaciones de Maidán, por ejemplo, Sí. en los apoyos que se le dio a la gente en el Donbass, cuando estalla el tema de la República, en el tema de Crimea, es decir, ahí uno vio el activismo. Eran en condiciones de total desigualdad, porque contra Rusia no podían hacer mucho en 2014, pero uno veía que existía eso. En ese sentido, lo que uno nota es que Ucrania tiene una sociedad civil terriblemente activa y que hoy está muy motivada por el tema de la nación, de la identidad nacional. Entonces, claro, esto no era algo previsible, pero fue, creo que una sorpresa muy bonita con la que nos topamos todos, porque es un pueblo defendiendo su integridad. Sí, claro. Y lo ha hecho sufriendo, ¿no? Y lo han hecho además con una brillantez militar increíble. Hugo, estamos llegando al final de la entrevista. Recomendadísimo este libro que tengo aquí en la mano, Hugo Facio Bengoa, Rusia y Ucrania, una guerra. Y sí me gustaría preguntarle como cierre, aparte de sus conclusiones, ¿esto en qué afecta al mundo? A partir de ahora tenemos un mundo distinto que el de hace unos meses. Sus conclusiones y esta pregunta, por favor, Hugo. Ya, mira, yo vuelvo a repetirte una cosa. Un libro anterior que escribí con mis hijas a raíz del tema de la pandemia, era precisamente mostrar cómo el mundo se estaba transformando de manera acelerada, que requería otras cosas. Y que me parece que las explosiones sociales, los temas de las migraciones, los temas de la población, el tema del calentamiento global, nos inducían a pensar de que el mundo tenía que organizarse de otra manera. Y yo creo que eso era algo que estaba comenzando a avanzar desde antes de la pandemia, pero muy propiciado por la pandemia. Yo creo que se presenta esta guerra, y esta guerra va a ser constructora de después. Es decir, esto no va a ser un simple episodio, sino que genera una cosa nueva. Y creo que esa cosa nueva es un reimplante, un refortalecimiento de esas lógicas geopolíticas que imperaban antes. Empezamos a verlo. Aumento vertiginoso de las carreras armamentistas, armamentos cada vez más sofisticados, y volvemos, no entendemos cómo manejar el tema de la seguridad, que debería ser una cosa de seguridad de mundo, más allá de si en esta frontera debe acabarse lo seguro y allá comienza lo inseguro. Es decir, empezamos a ver cosas tectónicas que están comenzando a cambiar. Yo creo que para mal. Yo me atrevo a decir que para mal. Ojalá que este después que está creando la guerra no perdure tanto, pero me temo que va a ser bastante duradero, ¿no? Pues ¿sabe usted y eso sí me preocupa. ¿Sabe usted lo peor? Que estoy de acuerdo contigo. Sí. O sea, con sinceridad, yo esto ya me recuerda a los años, principios de los 80, cuando yo era un niño y veía el mundo dividido en dos, y yo salía de una dictadura, y entonces estaban los de un lado y los del otro, y además como una sociedad de buenos y malos, o simplificar tanto la historia y la sociedad, que desde el punto de vista es un error gravísimo, pero gravísimo, efectivamente, cuando al final todos somos humanos. Ojalá nos invadan los extraterrestres a ver si nos unimos. En fin, Hugo Facio Bengoa, muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio en Caracol Radio, y este libro, Rusia y Ucrania, una guerra, súper recomendado. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Y quedamos atentos a otras conversaciones que tengamos en el futuro. Sí, muchas gracias. Listo. Bueno, adiós. La verdad que me lo pasé genial en esta entrevista. Este señor es un genio y creo que analiza geopolíticamente lo que pasa allí con el conocimiento de un historiador, que es clave. Los conflictos no suceden en un día, y lo peor, como dije ahí en la entrevista, es que estoy de acuerdo con él, y el mundo ahora mismo, esto no va a hacer que el mundo vaya mejor. Una guerra y un conflicto y la violencia nunca ayudan a absolutamente nada. Juanje, yo creo que ha sido un retroceso de décadas lo que ha ocurrido en este año 2022, esa postura casi imperialista del señor Vladimir Putin en un mundo y en un continente en donde ya para mí esa visión no es acorde a los tiempos que vivimos. Efectivamente, y luego fíjate, ¿no? Una de las cosas que me parece terrible en esta guerra, se habla del tema de mercenarios y tal. Ojo, que el tema de mercenarios, que ahora se les llama contratistas, Estados Unidos los ha utilizado mucho a través de un consorcio que se llamaba Blackwater, le han cambiado el nombre ya 20 veces, y así mandaban contratistas a Irak y a muchos sitios. Pero es que Putin
tiene también su ejército privado de mercenarios y se llama el Grupo Wagner. ¿Qué es el Grupo Wagner, Alejandro Bernal? De la mano de lo que tú decías, Juanje, unos contratistas, una organización paramilitar privada perteneciente pues a Rusia, fundada por Dmitry Utkin, un hombre neonazi abiertamente. Bueno, sí, va tatuado con las SS, la águila, fue teniente coronel de los Spetsnaz, de las fuerzas de hizo élite. parte del GRU también, así que un hombre con una formación militar bastante fuerte allá en Rusia. Y se ha vinculado a este grupo Wagner en haber participado junto a las fuerzas separatistas en las repúblicas de Donetsk y Lugansk en el año 2014 y 2015. También se ha reportado la injerencia de este grupo Wagner en guerras civiles como en Siria, Libia, Centroáfrica y Malí. Incluso, de acuerdo a Reuters, y esto fue una cosa que me dejó descrestado dentro de la investigación que realicé esta noche, a finales del año 2019, es decir, hace menos de 2 años, miembros del grupo Wagner estuvieron presentes en Venezuela, en nuestro país vecino, durante la crisis presidencial que se estaba desarrollando en aquel momento. El objetivo de estos mercenarios, de acuerdo a Reuters, era reforzar la seguridad del presidente Nicolás Maduro frente a las protestas de la oposición que se estaban desarrollando en aquel entonces. Wow. Y además no deben ser baratos, ¿eh? No. Para nada. No creo que sean baratos. Sí, también se les acusa, por ejemplo, de haber participado en Sudán y en infinidad de países. Siempre lo hacen, obvio, a favor de grupos totalitarios o personajes como es el caso de Nicolás Maduro. Grupos prorrusos o políticos efectivamente, prorrusos. Políticos que van a estar cerca de Rusia y entonces pues este señor Vladimir Putin le manda a Dmitry Utkin y estos angelitos por un precio, digamos, módico. Y además, bueno, o sea, con todo el apoyo del FSB, del Servicio Secreto Ruso. Y Juanje, y aquí hay un personaje clave, Yevgeny Prigozhin. Prigozhin es un empresario, un magnate ruso muy cercano a Putin y quien dice que es el hombre que financia al grupo Wagner, es el que pone la plata para el entrenamiento y para las armas. Ahora, aquí pasó algo muy interesante y es que con esta retoma de territorio por parte de fuerzas ucranianas en las últimas semanas en Rusia, hay una gran cantidad de soldados rusos que están desertando, otros heridos, es decir, se está quedando poco a poco sin soldados, y este señor Yevgeny Prigozhin fue detectado, y de hecho ustedes pueden ver varias publicaciones en redes sociales, en la República de Mordovia, una de esas pequeñas repúblicas que hacen parte de Rusia, reclutando presos para que se unan al grupo Wagner, para que participen en la invasión a Ucrania. Y tengo los datos específicos, Juanje. De acuerdo a cifras ofrecidas por New York Times, el señor Prigozhin le está ofreciendo a estos reclusos salarios entre los $2,000 y $6,000 al mes para que se unan a este grupo y hagan parte de la invasión rusa en Ucrania. Sí, claro, el problema es que no hay cifras de cuánta gente ha fallecido. O sea, se habla de más de 40.000 soldados rusos muertos y hasta 150.000 heridos. La parte ucraniana no creo que se quede atrás. Entonces el tema es que hay mucha gente en Rusia, como es por ejemplo Alexander Dugin, este filósofo y tal, ultranacionalista, que está reclamando una movilización total, una ofensiva total. Pero ojo, que si alguien sabe un poco de técnica militar, lo mismo de la ofensiva total, te sale el tiro por la culata. Porque te la juegas el todo por el todo, mandas a un montón de ejército y lo que ha hecho hasta ahora es perder muchísima gente, muchísimos tanques, más de 1.000 tanques. Una de las cosas que es muy curiosa, en el territorio que recuperaron ahora en una operación militar que fue brillante porque fue súper rápida, creando una bolsa, y luego se quedaron con toda esa zona, que fueron miles de kilómetros cuadrados. Encontraron tanques de los años 70. Wow. Con 50 años. Eso no había pasado. ¿Vale? O sea, encontraron tanques. O sea, tienen ya tan pocos tanques que han recurrido a los tanques que hay en cementerios así que dejan y tal, en desuso. Los han ajustado y los han mandado. Eso es un indicativo bastante importante de hasta qué punto ha habido un daño a los blindados. Ten en cuenta que, bueno, las famosas imágenes de satélite que dieron la vuelta al mundo después de ese primer intento de Gear Click, de guerra relámpago, que fue un desastre, y ya el segundo de decir, venga, esto sí es ofensiva total, en 3 brazos de ejército
y un brazo de 60 kilómetros de blindados en dirección a Kiev, y que tuvieron que dar la vuelta. Pero no dieron la vuelta a todos, que destruyeron muchísimo. Sí. Entonces, claro, el que hayan aparecido tanques de los años 70, que eso ya es una lata, básicamente, claro, hace que se complique mucho el tema, ¿no? Esto de la ofensiva total no es tan fácil. Yo creo ahí, Juanje, que claramente subestimaron la capacidad militar de Ucrania y por eso nadie se la esperaba, ni los mejores analistas. Pero si yo vi analistas militares de la OTAN y militares de la OTAN diciendo máximo 3 meses, no van a aguantar más. Nadie lo imaginaba. Lo que pasa que es que, y eso sería para otro programa, Putin vendió muy bien su ejército y su tecnología militar. Por ejemplo, los tanques T-90, que son los últimos suyos de última generación, y muchas cosas. Pero lo que ha demostrado esta guerra, no tengo tiempo de contarlo, es que dentro de la economía capitalista, como las empresas de creación de armas son privadas y compiten por los contratos con el Estado, entre ellos se trituran y crean tecnologías muy perfectas. Por ejemplo, el sistema antitanque Javelin, que es el sistema que le ha pasado Estados Unidos, que ha triplicado el rango de ataque de un misil antitanque que lleva un soldado. Antes era de 800 metros y ha pasado a 3 kilómetros. Pero ojo, que los satélites norteamericanos y israelíes le dicen dónde están los tanques, y vamos, un huevón como tú o yo aquí le damos al botón y no fallamos. Y chao. O sea, sí, porque va teledirigido, claro, por satélite. Entonces, no, o sea, Putin, mucho bombo y platillo de sus superarmas, ¿y dónde están? ¿Dónde está la aviación rusa? Claro. O sea, no son capaces de pasar por el sistema antiaviones que le pasó Gran Bretaña. Claro, le han pasado todo lo que había que probar de la OTAN, que para que se caduque en un almacén, pues se lo damos a este y tal, y les ha salido el tiro por la culata, pero total. Pero bueno, como cualquier guerra, total y absolutamente estúpida. Alejandro Bernal, tus conclusiones, tu cierre, amigo. Definitivamente un conflicto que está cambiando el mundo, que lo va a cambiar, y estaremos viendo sus repercusiones en un futuro próximo. E invito a todos los oyentes de Noche de Misterio de Caracol a que nos acompañen a la periodista española Amado Martínez y a este servidor el jueves 29 de septiembre en la tertulia de Misterio. Vamos a estar hablando sobre un caso alucinante en Zarichina, en Bulgaria. Toda la información en mi Twitter, @alebernalpress con @S. Pues muchas gracias, amigo. Y nada, simplemente decir lo que comentaba antes. Todas las guerras son estúpidas, son crueles, son completamente y absolutamente inútiles. Se van a crear odios en toda esta zona entre Rusia y Ucrania que van a durar décadas, si no siglos. Esto va a cambiar el mundo a peor, y esa oligarquía mundial que se reparte el pastel, no sé incluso si lo peor es que encima de todo están felices, porque al final los que pagamos esto seremos usted y yo, con el alza de precios y con 1000 cosas que nos seguirán fastidiando, mientras una panda de cretinos en sillones dorados mandan ejércitos a matarse en función de su orgullo. Qué patético, qué patética es la naturaleza humana. En fin, sonrían, busquen la luz, busquen buenas personas, olvídense de cualquier tipo de conflicto e intentamos tener una vida mejor poniendo un granito de arena para que este mundo sea un poco menos imperfecto. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.